Seguimos en esta mañana hablando acerca de nuestra libertad en Cristo Jesús y también aprendiendo de que no seamos esclavos eh, en una aparente libertad, en un afán de querer llevar una religiosidad o una costumbre, tradiciones que muchas veces vienen a nuestra vida, vienen a esclavizarnos. Pero también hay un aspecto bien importante, y es que en la vida de comunidad que nosotros tenemos, en las relaciones interpersonales, nosotros tenemos que tener el cuidado de poder disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pero también gozarnos con los hermanos que son libres en Cristo Jesús y que ellos también puedan disfrutar de esa libertad. Digo esto porque muchas veces en nuestras relaciones interpersonales nosotros podríamos consciente o inconscientemente colocar o ser instrumentos de alguna manera para poner en esclavitud a alguien por nuestras acciones muchas veces. Y ustedes se recuerdan que en el libro de Gálatas precisamente el apóstol Pablo combatía mucho el judaísmo, porque mucha gente que se había convertido al Señor, habían algunas enseñanzas que decían, sí, hay salvación por gracia, pero hay que circuncidarse o hay que guardar la ley. Entonces eso venía de alguna manera y colocaba esclavitud. Ahora, no solamente en el hecho de dar, digamos, una enseñanza de esa clase, sino nuestra actitud, cómo nosotros actuamos. Tenemos que tener una manera de actuar transparente. O sea, ser los mismos, tanto en nuestra casa como en la iglesia, en función de nuestra libertad en Cristo Jesús. Con esto en mente quiero leer en el capítulo 2 de Gálatas una situación que nos va a ayudar, y dice el versículo 11, 2:11 de Gálatas, dice: Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y en su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. O podríamos utilizar un término un poquito más fuerte, en su hipocresía. O sea, ahí había lamentablemente, había una manera no correcta de caminar de algunos de los apóstoles. El versículo 14 dice: Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad, y esto es bien importante, hermanos, porque otra parte que tenemos que hablar en esta temática que estamos desarrollando es acerca precisamente de la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero eso lo vamos a dejar para mañana, primero Dios. Pero aquí nuevamente estoy leyendo: Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué contriñes a los gentiles a judaizar? Entonces sabemos ahí que había tal vez una mezcla en la enseñanza, lo que yo le mencionaba. Por eso es que el apóstol Pablo escribió esta carta denunciando para que no se cayera en esa costumbre, en esa tradición, en esa forma de vida que era propia de un pueblo, del pueblo judío, pero que se quería colocar sobre la vida de los gentiles que se habían convertido al Señor, que habían conocido al Señor, que habían venido a ser libres. Entonces yo creo que nosotros, hermanos, no debemos de
podríamos decir, de arrastrar a otros en esa forma equivocada de actuar o de hablar, sino que verdaderamente nosotros nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el deseo de nuestro Señor. Por eso es que nos ha dejado su palabra, por eso es que nos deja el conocimiento de ella, para que nosotros aprendamos a cómo vivir de acuerdo a la palabra en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dios nos siga bendiciendo, hermano.